predecir, ¿no?, de alguna manera, si un enlace es iónico, covalente o intermedio entre ellos, parcialmente covalente, parcialmente iónico. O sea, ¿cómo podemos saber? Pues por la diferencia de electronegatividad. En el compuesto determinamos la electronegatividad de un elemento y del otro y calculamos la diferencia. Y según el rango donde caiga esta figura que está, podemos establecer que es un enlace iónico si su diferencia de electronegatividades es mayor de 2. Si su diferencia de electronegatividades cae en el rango de 0.4 a 2, decimos que es un enlace polar covalente. Y si es menos de 0.4, es covalente. Esto significa, cuando es puramente covalente, que los electrones que están enlazados están distribuidos de igual manera entre los dos átomos. En el enlace iónico es al extremo. Los electrones que están siendo compartidos están cargados preferentemente hacia uno, o sea, hacia uno de los elementos enlazantes. Y en el covalente polar, parcialmente están compartidos, más cargados hacia uno de los elementos, hacia el más electronegativo, ya que la electronegatividad se interpreta como la afinidad por atraer electrones. Pues, entre mayor es el valor de electronegatividad, más afinidad tienen. Entonces, al enlazarse, jalan más a los electrones enlazantes hacia ellos. Y el esquema de en medio es el que representa esa situación. De dos esferitas enlazadas, una más grande con un delta menos, eso significa que tiene más carga negativa, o sea, hay polaridad. Y el otro extremo se queda con menos densidad, entonces queda con una carga positiva, tiene polaridad positiva. Eso era lo que estábamos viendo. Como un ejemplo de un enlace polar, está el del ácido clorhídrico. Los elementos que se enlazan son hidrógeno y cloro. Cuando revisamos la estructura electrónica de uno y de otro, de hidrógeno y cloro, de hecho vamos a hacerlo, el hidrógeno tiene nada más un electrón. ¿Dónde se ubica ese electrón del hidrógeno? ¿En qué orbital? En el S1. El 1s, 1s con 1. El cloro, a ver, vamos a ver su número atómico. ¿Tienen por ahí la tabla periódica? Sí, profesor. Es 17. 17. Entonces vamos a hacer la distribución electrónica, por favor. Si Alexis ya lo tienes. En eso estoy, profe. Dándole. Adelante. Listo. A ver, ¿nos lo dices, por favor? Sí, está Esos bien. últimos del P, el 3P5, ¿los puedes desglosar? O sea, pues es que te acuerdas que el orbital tipo P
son Tiene dos uno en electrones. dirección X, otro en Y y otro en Z, y en cada uno caben dos. Exacto. Sí. Y así es. No, ¿nos repites nada más la última parte, las del 3? ¿Cómo te quedó? Sí, está bien. Nada más te faltó el 3S2, que también es en el nivel 3. En el nivel 3. O sea, sería 3S2, 3PX2, 3PY2 y 3PZ1. Sí. De los demás, a ver, ¿alguien más tiene igual a su resultado a su compañero, Eduardo? Sí, profe, yo lo tengo igual. Maestro, Sí, ¿usted yo cómo tengo. había dicho? Disculpa. Sí, Said, ¿querías comentar algo? Ahorita corrigió a Julián y no escuché muy bien en qué. Y es que yo lo tengo puesto igual a Julián. A ver, Ah, ya. sí, Ah, sí. chido. En ese último nivel, el 3, con sus niveles S y P, fíjense que si suman quedan 7 electrones. Son 2 del S2, 2 del PX2, del 3PX2, 3PY2 y 3PZ1. O sea, son 7 los que están ahí. Esos últimos electrones en el nivel 3 se llaman los electrones de valencia, así los llaman, electrones de valencia. Tiene 7. Y hay una regla, la que se llama la regla del octeto. Dice que cuando forman enlaces, los elementos buscan tener su última capa completa. ¿Cómo completan esa última carga? Todo depende del número de electrones que está en esa última capa. Como el cloro tiene 7, es lo que estamos viendo en su última capa, la de valencia tiene 7, para completar 8, energéticamente es más fácil obtener uno, o sea, tomar uno de otro elemento, entonces ya completa los 8, que deshacerse de 7. O sea, la alternativa para el cloro sería deshacerse de 7 y hacia adentro el nivel 2 también tiene 8, fíjense. O sea, si cuentan en el nivel 2, esa capa está completa. Pero energéticamente, pues para el cloro es más fácil tomar uno y completar 8 en el 3, en el nivel 3, que deshacerse de 7, o sea, ceder 7. Ahora, ¿cómo representamos cuando representamos enlaces moleculares? Cuando se comparten electrones en un enlace covalente, acostumbramos poner una rayita. Y los electrones de la capa de valencia que no están enlazados, los, los ponemos como pares con 2 puntitos. Observen en el cloro, que está ahí en la fórmula, en la parte de abajo. ¿Cuántos pares de electrones muestran? Observan. 6. Cada par de esos es de un orbital. O sea, un par de esos puede ser el 3s2. El otro par de puntitos es el 3px2. El otro par es el 3py2. Y el que está en el 3pz1 está en esa rayita, la rayita que lo une con el hidrógeno. El hidrógeno tiene nada más un electrón, entonces esa rayita representa 2 electrones, pero uno lo cedió el cloro y el otro lo cedió el hidrógeno. Y si sumamos los electrones que están alrededor del cloro, ahora sí tiene 8 con el que le está compartiendo el hidrógeno. Esta es otra forma de representar la estructura
moléculas, pero nos va a ayudar a entender la polaridad. Cuando ustedes buscan la polaridad del cloro y del hidrógeno, van a notar que la del cloro es mayor a la del hidrógeno. Creo que ya lo habíamos hecho, pero vamos a repetir. ¿Cuál es la electronegatividad del cloro, por favor? ¿Y la del hidrógeno? 2.1. La diferencia en electronegatividades es de 0.9. En la figura que poníamos anteriormente, en esta, esa diferencia de electronegatividad es 0.9, cae en el rango intermedio de 0.4 a 2, o sea que el enlace que se forma es un covalente polar. Es decir, que los electrones que se están compartiendo están más cargados hacia uno de ellos. ¿Hacia cuál están cargados? Hacia el cloro, porque es el más electronegativo. O sea, ese par de electrones que representa la rayita está más tiempo, o bueno, está más cargado hacia el cloro que hacia el hidrógeno. Y provoca la presencia de dipolos. Esas delta negativo y delta positivo indican exceso de carga negativa hacia un lado y el otro deficiencia de carga negativa. Está cargado. Hasta la mera parte de abajo sí pueden observar que hay una flechita y esa flechita está apuntando hacia el cloro. También así, un dipolo o la presencia de polaridad se indica anotando la flecha desde el positivo hacia el negativo, donde la punta de la flecha va en el negativo y el inicio de la flecha es en el positivo. Esas flechitas son otra forma de representar la polaridad. O sea, podemos entonces predecir la polaridad de un enlace determinando la diferencia de electronegatividades como un primer criterio. ¿Sí? ¿Está claro? De los demás, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, maestro? Bien, profe. Entonces vamos a avanzar a lo siguiente. Dice, la existencia de moléculas con enlaces polares conlleva un desplazamiento de la densidad electrónica. Hay una propiedad que se llama momento dipolar. ¿Qué mide esta propiedad? Pues una medida cuantitativa de la polaridad de un enlace. O sea, le da un valor. Cuantitativo es cuando se puede identificar con un número. ¿Cómo se calcula el momento dipolar de una molécula? Pues con esa ecuación. La letra mu es el momento dipolar. Q es la carga de cada átomo que se está enlazando y R es la distancia entre las cargas, entre la carga de uno de los elementos y el otro. El momento dipolar mu se mide en Devis, que es 3.34 por 10 a la 30 coulombs metro. Y la carga del electrón está establecido ahí como 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa ecuación entonces es la que nos permite calcular el momento dipolar de manera cuantitativa. ¿Cuánto sería para el cloro? A ver, ¿cuál sería el momento dipolar del cloro? Del ácido clorhídrico, perdón.
Sí, entonces, ¿cómo ven ese problemilla que necesitan? Aparentemente, sí, está. Exactamente. En el HCl, ¿cuál es la carga del cloro? Bueno, van a tener que pensarle más detenidamente porque este pequeño problemita se los voy a dejar de tarea en Teams. Déjenme ver si lo tengo por aquí. ¿A qué posible resultado tendrían que llegar? No lo tengo. Bueno, entonces, una forma de saber la polaridad de un enlace es con la diferencia de electronegatividades, pero no siempre funciona así. ¿Por qué? Tiene que ver la geometría de los enlaces, moleculares. Miren, aquí tengo el caso de varias moléculas. Y el primero que ustedes ven a la izquierda es un aldehído. Pues el carbono, como vimos anteriormente, en su distribución electrónica, queda 1s2, 2s2, 2px1 y 2py1. Así quedó. Y revisan. Para el carbono tiene 6 electrones. Al hacer la distribución electrónica para la configuración, quedaría 1 en S2, 2 en S2, 2 en PX1, 1 en 2PX y 1 en 2PY. Pero, ¿se acuerdan que hay la hibridación? Hibridación de orbitales. Entonces, los últimos, el 2S2, 2PX1 y 2PY1, se pueden hibridizar. Y eso da como resultado 4 valencias del carbono. Ustedes, en esta molécula que ustedes están viendo, la del... Es metanal, o sea, es un aldehído. Ven alrededor del carbono 4 rayitas. Se está formando 4 enlaces. Cada rayita es un enlace covalente entre carbono y oxígeno y entre carbono e hidrógeno. Cada hidrógeno compartió un electrón y cada oxígeno compartió también un electrón. Si queremos saber si esta molécula es o no polar, primero tendríamos que analizar por separado cada enlace. O sea, ¿hay diferencia de electronegatividades entre carbono y oxígeno? A ver, calcúlenla. Entre carbono y oxígeno. Uno entre carbono y oxígeno. ¿Y la diferencia de electronegatividades entre carbono e hidrógeno? Punto 4. Entonces, la diferencia entre carbono y oxígeno es marcada, más que la de entre carbono y hidrógeno, según lo que dijo su compañero Eduardo. O sea, es de 1 entre carbono y oxígeno, de 0.4 entre carbono y hidrógeno. Lo pueden ustedes verificar si hacen el cálculo. Pero la geometría también tiene que ver. Esta parece una molécula que está en un plano.
Están los hidrógenos y los oxígenos están en plano junto con el carbono. Entonces, el carbono-oxígeno, ¿hacia dónde se dirige la flecha de, nada más entre carbono-oxígeno, hacia dónde se dirige la flecha de electronegatividad? Hacia el carbono, seguro. ¿Cuál es más electronegativo, carbono o oxígeno? El oxígeno. Hacia el oxígeno, ¿no? Sí, el oxígeno. Hacia el oxígeno. Y entre carbono e hidrógeno, Hacia el carbono. Hacia el hacia el carbono. carbono. Entonces, fíjense, es como si tuvieran fuerzas actuando. ¿Hacia dónde actúa si tuvieran sumando fuerzas, hacia dónde daría la fuerza neta? Hacia la derecha. Hacia donde está el oxígeno. Entonces, esta molécula sí tiene polaridad neta. La polaridad neta resulta de considerar la geometría de esa molécula. Y va a apuntar hacia el oxígeno. O sea que si tuviéramos que ponerle esas deltas, ¿dónde pondríamos un delta negativo y de un delta positivo? ¿Hacia qué extremo? El delta negativo hacia la derecha, en el oxígeno. Sí, Alexis, ¿hacia dónde? Hacia la derecha en el oxígeno. Hacia el oxígeno. O sea, tendríamos que poner encima del oxígeno una delta negativo. Y el delta, sí, el delta positivo. En el carbono. Exactamente, en el carbono. O sea, aquí no lo puedo hacer yo, pero así sería, hacia cargado encimita del oxígeno un delta negativo, a un lado del carbono el delta positivo. O sea, esta sí tiene polaridad, y la polaridad neta de esta es de 2.2 debis, y está abajo. ¿Cómo se hizo esto? Pues tiene que ver determinar la geometría de la molécula. Vamos ahora al caso del CO2. El CO2 es el que sigue ahí, el dióxido de carbono. Están enlazados el carbono y el oxígeno. Miren, ya hicimos la configuración electrónica del carbono. Es 1s2, 2s2, 2px1 y 2py1. Y el pz vacío en su estado basal. Cuando se hibrida, se excitan electrones y llenan todos los orbitales. El oxígeno, ¿cuál es la configuración electrónica? Uno S2, 2S2, 2P4. 2P4, pero si desglosas esos del 2P4, ¿cómo queda, Jorge Tapia? Sería 2P, 2PX con 2, 2PY con 1 y 2PZ con 1. Correcto, ¿sí? ¿Nos puede repetir el nivel 2? ¿Cómo queda? Incluyendo los S, el nivel 2. Sería 2S cuadrada y 2P4. Sí, pero, o sea, con el desglose de los P. Sale. Sería 2S2, 2PX2, 2PY1 y 2PZ1. Correcto, así quedaría. En el último orbital, en el último nivel, que es el 2, ¿cuántos electrones tenemos? 6. 6 electrones. Para completar 8, le faltan 2, ¿verdad? Le faltan 2. En esta molécula, en la de CO2, que es la que sigue, OCO, cada rayita indica un par de electrones compartidos. Entonces, esos electrones del último orbital, el 2py1 que no está pareado, el 2pz1 que no está pareado, o sea que no está con su par, lo puede lograr al formar el compuesto CO2 compartiendo electrones entre el carbono y el oxígeno. O sea, cada par de electrones
Cada raya es un par de electrones. De esa manera completa entonces su capa de valencia el oxígeno, compartiendo con el carbono. Y también el carbono tiene sus 8, ya fíjense, ya tiene sus 8 electrones. Si cada rayita equivale a 2, son 4 rayitas por 2, son 8. La forma de esta molécula es lineal, o sea, los oxígenos del carbono y el oxígeno están en una línea recta, están orientados así. Si calculamos, sí, ¿quién me está levantando la mano? A ver. Sí, Yo, Andrea. profe, Sí, Andrea, dime. disculpe, desde la diapositiva que pasó anterior a esta, nos pidió que hiciéramos un ejercicio, pero realmente no entendí qué es lo que se debe de usar y me gustaría saber si usted tiene la posibilidad y disposición de tal vez compartir su pizarra para desarrollar un problema y así yo le puedo entender un poquito más. Sí, vamos a avanzar en esto y ahorita vemos lo de la pizarra. Gracias. Sí. Entonces, en el CO2, decíamos que es una molécula lineal. O sea, el oxígeno, el carbono, el oxígeno están alineados en una sola línea, pues. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividades entre carbono y oxígeno? Ya lo habíamos calculado, es 1, ¿verdad? 1. Como el oxígeno es más electronegativo, entonces tendríamos que ponerle la flecha apuntando hacia el oxígeno. Pero fíjense que ese carbono que está en el centro, entonces tendría un momento dipolar hacia el oxígeno que está a la derecha y otro momento dipolar hacia la izquierda. Y las dos flechas se oponen. O sea, una punta a la derecha, otra punta hacia la izquierda. ¿Cuál es el resultado neto de ese momento dipolar para esa molécula? Sería de Sí. 0, ¿no? Porque están como en equilibrio. Exactamente, o sea, un momento dipolar jala hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. ¿Cuál es el momento dipolar? Es 0. Tuvo que ver la estructura, la geometría de la molécula. Entonces, moléculas como esta, que sean simétricas en los enlaces, van a tener momento dipolar 0, aunque entre cada elemento que se enlaza haya polaridad. O sea, ya notamos que entre carbono y oxígeno hay polaridad, porque el oxígeno es más electronegativo, pero también el otro extremo es simétrico al anterior y jala también hasta el otro oxígeno. Resultado neto, momento dipolar 0. Acá está otra molécula, la del último, la que está más hacia la derecha. Ese es el tetracloruro de carbono, o sea, es carbón, Profe, cloro 4. tengo una duda. Sí, adelante. En este caso que nos acaba de mencionar del CO2, entonces no hay ninguna dipolaridad en ningún momento. No hay polaridad neta, Alexis, Ah, neta, nada más. Pero sí neta. podía haber algún tipo de polaridad inducida. Ajá. Lo que pasa es que esto tiene que ver cuando empecemos a observar, cuando empecemos a estudiar lo que son mecanismos de reacción. Ujú. ¿Dónde va a atacar un reactivo? Pues a veces se establece a la polaridad. Sí, Con la polaridad se sabe en dónde ataca el reactivo. ok, Como esta no tiene polaridad neta, es indistinto si ataca al oxígeno de la izquierda, suponiendo que atacara al oxígeno, o el de la derecha. ok, Para eso es importante al final de cuentas lo que estamos viendo. ok, muchas gracias. La molécula que está a la derecha es la que estábamos comentando, es el tetracloruro de carbono. Sí, Cuando mencionamos lo de la hibridación, el carbono es capaz de hibridar sp4 y los ángulos que forman ya los enlaces híbridos, los orbitales híbridos es de 109 grados.
Este es un ejemplo de ese ya hibridizado el carbono cuando forma el compuesto tetracloruro de carbono. O sea, cada rayita que sale del carbono está indicando un electrón hibridizado sp4. Y en este caso ese orbital se enlaza con otro cloro. Como son equivalentes los sp4, entonces se orientan en el espacio en distintas direcciones. Fíjense que están diferentes rayas entre cloro y carbono, están líneas punteadas, 2 líneas punteadas, y hay una como cuñita en la parte de abajo, que es la que va hacia el cloro inferior, y una línea continua hacia el cloro superior. Vamos a calcular la polaridad entre carbono y cloro. Es más, ya la habíamos, bueno, vamos a calcularla. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad entre cloro y carbono? 0.5. 0.5. O sea, entre el enlace carbón-cloro si hay polaridad. El más electronegativo es el cloro. Sí, Entonces el delta negativo, fíjense que está en los cloros. ajá, sí. Y el delta positivo está en el carbono. Pero estos enlaces carbón-cloro es en forma de un tetraedro. ¿Cuál es el resultado neto de la polaridad de esta molécula? ¿Tiene o no polaridad neta? Momento dipolar neto. Sí, sería una buena aproximación, Eduardo, sí, tu respuesta, calcularlo. Pero si te digo que todos los enlaces son equivalentes, entonces esos enlaces tratan de alejarse lo más que se puedan entre ellos. Y fíjate cómo es el mismo elemento, carbono con cloro en cada uno de ellos. O sea, son simétricos, son equivalentes. ¿Tiene polaridad o no esta molécula? La respuesta bien sencilla es sí o no. Nada más hay que argumentar por qué. Sí, sí tiene polaridad. Polaridad neta, Tapia. Sí, sí tiene polaridad, pero polaridad o momento dipolar neto. Imaginen un ejercicio como el siguiente, que tuvieran un objeto, una piedra pesada, y que ésta estuviera atada con 4 lazos, y en cada extremo está jalando alguno de ustedes. Digamos que no hubiera diferencia en la fuerza que es capaz de ejercer cada uno, o sea, los 4 jalando con la misma intensidad, pero están en ángulo recto, uno jalando hacia adelante, otro hacia atrás, uno a la derecha y otro hacia la izquierda. ¿Se mueve o no se mueve la piedra? Como les estoy planteando la pregunta. Pues no. No. Esta molécula no es como, el carbono sería como la piedra y los cloros que la están rodeando serían como cada uno de ustedes que está jalando. Están en el espacio, no están sobre una superficie de un piso como les estoy citando para la piedra. Pero este es simétrico.
O sea, entonces no sería en ángulos de 90 grados como les estoy diciendo, sino en ángulos de 109, pero simétrico. El resultado neto es que esta molécula no tiene momento dipolar. ¿Sí? Eso es el efecto neto. Como los momentos dipolares están jalando hacia los cloros, del centro hacia los cloros, al sumar la resultante, como decía Eduardo Salas, la suma neta sería 0. Digamos, si lo hiciéramos ya considerando ángulos, la suma neta sería 0. A la izquierda está otra molécula, ahora es el tricloro metano, sería un carbón, un hidrógeno y 3 cloros. O sea, el hidrógeno y los 3 cloros están enlazando al carbono del centro. Cuando hacemos la estimación de la diferencia de electronegatividades entre cloro y carbono, vemos que el cloro es más electronegativo, o sea, el momento polar jalaría hacia el cloro, hacia el cloro, hacia el cloro. Pero entre carbono e hidrógeno, el carbono es más electronegativo. Entonces, allí entre carbono e hidrógeno, el momento dipolar, la punta de la flecha sería hacia el carbono. Y entre carbono y cloro, la punta de la flecha iría hacia el cloro. Igual tiene simetría porque es hibridación sp4 la del carbono. Pero ya el ángulo que se forma entre ellos ya no es de 109 grados, es un poco variado. La pregunta, ¿esta molécula tiene o no polaridad? Sí tiene polaridad, ¿Por qué, Alexis? porque las cargas, digamos, positivas están orientadas hacia abajo, las positivas están orientadas hacia arriba y las negativas hacia abajo. Eso quiere decir que del lado de los cloros hay más fuerza de atracción que del lado del hidrógeno. Entonces, eso crea la polaridad. Sí, esta sería una molécula polar. Es el mismo carbono enlazado a 4 elementos, tanto en el tetraclorocarbono, tetraclorometano, como el triclorometano. La de la derecha se llama tetraclorometano, a la izquierda es triclorometano. En ambos el carbono tiene 4 enlaces de hibridación sp4, pero en el de la derecha está enlazado al mismo elemento cloro, los 4 enlaces, y en el de la izquierda nada más a 3 y uno diferente que es el hidrógeno. Esa diferencia hace que esta molécula de la izquierda sí tenga polaridad y la derecha no. O sea, su momento polar neto del de la derecha, el tetraclorocarbono, es 0. El de la izquierda sí tiene. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Maestro, ¿me podría volver a explicar qué era la polaridad neta? El momento polar neto. El momento polar neto, perdón. Vamos a leerlo acá. El momento dipolar se expresa como el producto de la carga entre los elementos que se enlazan por la distancia R entre las cargas. Pues es igual al producto de la carga por R, el radio o la distancia entre las cargas. ¿Y eso cómo Profe, se calcula, profesor? ¿La carga y la distancia? ¿O viene en alguna tabla? No, vamos ahora a ver si puedo hacer lo de la pizarra. Es que no entiendo la relación que tiene la fórmula con el momento dipolar y el Debbie. No sé cuál es la relación que tenga. El Debbie es igual a Coulomb es una unidad de medición. Coulomb por R distancia. El Debbie es una unidad de momento polar y es igual a un Coulomb por distancia, la unidad de distancia.
A ver, suponiendo que es uno de los átomos enlazado, y este es otro. La distancia es esta. Este es R. Esta es la distancia de separación. La carga se supone que está en el centro de cada átomo enlazante. Entonces esa línea verde es la distancia. ¿Cómo sé la distancia? Pues busco los radios de átomos. ¿Dónde están los datos de radios de átomos? En la tabla periódica, para empezar. Entonces, el momento dipolar, mu, sería igual a la carga Q por R. Ya vimos cómo se determina R. Ahora, Q en el ácido clorhídrico. ¿Cuál es la valencia del ácido clorhídrico? Del hidrógeno, perdón. Uno. Profe. Uno Uno. más. Uno más. ¿Cuál es la valencia del cloro? 7. 7 menos. No, es uno menos. No, el 7, el número que ustedes están diciendo es el número de electrones en la capa de valencia. Pero ¿cuál es la valencia? Como toma electrones, es uno menos. Y entonces las cargas Q es una carga positiva para el hidrógeno y una carga negativa para el cloro. Q para este va a ser, ¿cuál es la carga de un electrón? La carga eléctrica de un electrón. Es como 7 punto y algo, ¿no? Lo teníamos en la diapositiva. Es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Exactamente, eso. ¿Q cuánto va a valer? Lo que dijo tu compañera, 1.7 por 10 a la menos 19 coulombs. Y R, ustedes se lo van a determinar de los radios la suma de los radios de los elementos enlazantes. El producto, Q por R, son coulombs por metro. Y por definición, esto es igual a Devies. ¿Sí? Hay una equivalencia de conversión de Devies. También en la diapositiva. ¿Está claro? En el ejercicio que les voy a dejar en Teams, ahí se puede anexar este material de apoyo. Entonces les voy a dejar el problema y les voy a dejar material de apoyo para que le den una leidita antes de resolver el problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profesor. No me quedó muy claro, maestro, cómo sacar la Q. La Q. Los elementos que se están enlazando son hidrógeno y cloro. Y sacamos su valencia. Sí, su valencia. La del hidrógeno es uno más, la del cloro es uno menos. Es una carga positiva y una negativa. Entonces Q es igual a la carga del electrón, a 1. Y la carga del electrón es una constante, es 1.7 por 10 a la menos 19 coulombs. Creo que eso ya está en las diapositivas. No me acuerdo de memoria el valor, pero ahí está en las diapositivas. Sí. Va a ser diferente para otro elemento con otra valencia. Ejemplo, en el MgO.
el óxido de magnesio. El magnesio tiene valencia 2 más y el oxígeno 2 menos. Entonces, ¿cuál sería la carga? Q. Sería 2 veces negativa, 2 veces positiva. Sí, pero la fuerza es entre las cargas negativas y sería 2 veces la carga del electrón, ¿no? O sea, Q sería 2 veces la carga de un electrón independiente. Profe, no entiendo bien esa parte, o sea, por ejemplo, en el Mg que es lo de 2 y en el oxígeno que también es de 2, uno positivo y otro negativo, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿se multiplican los dos? O es que no entendí bien, la verdad. A ver, entre dos polos, un positivo y un negativo, la fuerza de atracción es proporcional a la carga. Como el polo positivo atrae al polo negativo. Nada más es una carga. Pues es una vez la carga. Entonces, Si fuera- ahí lo que, perdón que lo interrumpa, ahí lo que nos está explicando es que el positivo y el negativo nos está diciendo hacia dónde va dirigida la carga nada más. ¿Cómo se atraen? O sea, ¿con qué fuerza se atraen? Y siempre en electricidad, ustedes saben que el polos opuestos se atraen. ¿Cuál es la fuerza de atracción? Es proporcional a la carga. Uno debe ser un polo positivo, el otro polo negativo. O sea, como nada más es una carga de cada uno de los elementos, entonces Q debe ser 1. En el óxido de magnesio que les estoy diciendo, la carga es 2, entonces sería 2 veces la carga del electrón. O sea, Q sería 2 veces la carga del electrón. Tendríamos que tomar en consideración las cargas, las valencias con las cuales están funcionando los elementos en el enlace. Ok, ¿alguna otra duda o comentario? Profesor, entonces, ¿qué pasaría si tienen cargas diferentes? Ahí sí ya, híjole, ya ahora sí me la pusiste difícil. En este momento sí no me... Por ejemplo, la alúmina, el aluminio 2 o 3, el aluminio es carga 3 más, el oxígeno 2 menos. Y sí es cierto, ahí ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos, Jorge? No, pues no sabría, profesor. Bueno, dejo aquí este ejercicio de tarea. Les voy a añadir un material de apoyo para que una leída rápida les aclare algunas posibles dudas que tengan y con eso ya estén más armados para resolver el problema. Y mañana seguimos. Y de una vez, pues ya busco la manera de darle respuesta razonable a Jorge Nefi de la pregunta que planteó. El tema es momento dipolar de moléculas y entonces espero que con este ejercicio que se resuelva pudiera aclararse algunas dudas. Hay que esforzarse un poquito en la solución de los problemas. Les di una línea, una liga en la cual ustedes pueden consultar material bibliográfico. Está disponible para todos, nada más tenían que hacer el registro, hacer una solicitud al centro de información, mandando un correo simplemente, y ya los activan, y ahí ya pueden hacer la consulta bibliográfica. O sea, posiblemente esa sea otra fuente de información. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? Pues solamente eso de las cargas, pero yo creo que ya con la práctica puede quedar más claro. Así es, con la práctica ya va a salir más claro. ¿Cómo podrían comprobar si su resultado está bien? La misma bibliografía.
Ustedes, o sea, lo que calculen lo comparan. Una búsqueda de internet les da rápido respuesta. Momento dipolar de la molécula de ácido clorhídrico y a lo mejor hasta ahí encuentran el procedimiento. O sea, no tienen que limitarse, no tienen que esperar que todo se les dé hecho. O sea, también hay que poner algo de su parte porque así se les exige cuando ya están ustedes en una situación laboral. Bueno, ya no los regaño más. Les agradezco su atención, que pasen buenos días, porque ustedes tienen su agenda y yo la mía. Espero que les siga yendo bien. Gracias, profe. Gracias, Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta luego, profesor. Buenos días.